Buen día, jóvenes. En este video vamos a resolver los dos ejercicios vistos en clase de la semana número 3 del parcial 2 para que compruebes que los hiciste bien. El primer ejercicio decía, la suma de dos números es 12 y la suma de sus cuadrados es 74. Hallar los números. Bueno, primero tenemos que definir que estos dos números los vamos a representar como variables, x y y. Vamos a plantear dos ecuaciones. La primera ecuación representa a la suma de los dos números que vale 12 y la segunda ecuación va a representar a la suma de los cuadrados que vale 74. Teniendo este planteamiento, este es un sistema de ecuaciones mixto, vamos a resolverlo. Primero hay que despejar de la primera ecuación el valor de y, aquí lo tenemos, y luego vamos a sustituir este valor en la segunda ecuación. Y entonces tenemos esta ecuación. Para poder resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, pues primero tenemos que este binomio desarrollarlo e igualar a 0 la ecuación. Entonces desarrollamos el binomio y tenemos que x cuadrada, bueno, esta es esta x cuadrada, el binomio desarrollado es a partir de aquí, cuadrado del primero que es 12, 144, menos doble del producto del primero por el segundo, que es 12 por 1, es 24x, más cuadrado del segundo que es menos x, x cuadrada. Y esto es igual a 74. Simplificamos sumando las 2x, me quedan 2x cuadrada, las 2x cuadrada me quedan 2x cuadrada, el menos 24x se queda así. Voy a restar a ambos lados 74, de este lado queda 0, y si le resto 74 a 144 queda 70. Y entonces tengo esta ecuación de segundo grado que podemos resolver con cualquiera de los métodos que ya vimos en la semana pasada. Puede ser fórmula general, puede ser el método de la tijera, el que tú consideres más conveniente. En esta ocasión vamos a resolver por el método de la tijera. Recuerda que para eso lo primero que tienes que hacer es buscar dos números que multiplicados te den el coeficiente de la x cuadrada. En este caso, claramente los números van a ser 2 y 1. Y por otro lado vamos a buscar dos números que multiplicados me den 70. Bueno, aquí sí puede haber mucho más combinaciones de números que multiplicados me den 70. Para eso yo puedo encontrar los factores primos de 70 dividiendo entre los números primos a este 70 y entonces hacer combinaciones de estos factores primos para saber cuánto valen los dos números que puedo tener. En este caso, pues el 70 es divisible entre 2, si divido entre 2 me queda 35, estoy sacando los factores primos del 70, luego ya no es divisible entre 2, tampoco es divisible entre 3, es divisible entre 5, si divido entre 5 me queda 7, y el 7 es también número primo, por lo tanto el 7 solo es divisible entre 7 y me queda un 1. Estos 2, 5 y 7 son los factores primos de 70. Las combinaciones de estas son las que yo puedo poner aquí para encontrar cuál sería la factorización y por lo tanto encontrar las soluciones de la ecuación. Bien, ahora lo que me tengo que fijar es las combinaciones de números aquí que puedo tener que multiplicados me dan 70. Por ejemplo, el 2 por el 5 por 7, 35. El 2 y el 35. Los voy a poner con... ¿Qué otra? Si multiplico 2 por 5, eso es 10. Y el 7 me queda solito. El 10 con el 7. ¿Y qué otra? Si multiplico 7 por 2 me da 14. Y el 5 me quedaría solito. Estas son las posibles combinaciones. Ojo, son combinaciones positivas y negativas también. Si yo multiplico menos 2 por menos 35, menos 10 por menos 7, entonces son positivas y negativas. O menos 14 por menos 5, también me dan más 70. Entonces tengo que buscar la combinación de números, y fíjate, son 6 posibles combinaciones, que además se multipliquen por el 2 y por el 1 y que sumados me den menos 24. Aquí lo importante del método de la tijera es que a la hora de sumar las multiplicaciones aquí, me den el número de en medio. Entonces, bueno, pues voy a probar con algunas y si no funciona, las borro. Por ejemplo, voy a probar con la de 17, como que siento que esta nos va a dar. Y entonces, si yo la pongo de este lado, 10 y 7, tienen que ser negativas ambas. ¿Por qué?
positivas nunca me van a dar aquí el menos 24. Entonces, y además ambas, las dos, porque si una está negativa, pues entonces aquí la multiplicación no sería más 70, sería menos 70. Entonces, fíjate, el método de la tijera consiste en que multiplico este por este, multiplico este por este, y luego sumo y veo si la suma sí me da el número que quiero. Entonces multiplico el 2 por el menos 7. 2 por menos 7 es menos 14. Multiplico 10 por menos 1. Esto es menos 1. Y bueno, fíjense cómo a la primera, perdón, menos 10, a la primera me dio. Si yo sumo, ¿sí? Si yo sumo menos 10 y menos 14 me da menos 24. Bueno, no fue coincidencia que a la primera me diera usando estos de aquí, hubiera empezado usando estos de aquí, pero yo sé que reflexionando, ¿verdad? El 2 por el 2 me iba a dar 4 y el 35 por 1 me iba a dar 35, entonces el 4 y el 35 sumados nunca van a llegar a este valor. Y así tú puedes reflexionar que no se puede con este, no se puede con este y que estos son los números. Por lo tanto, esto es la factorización. La factorización de esta ecuación cuadrática quedaría 2x menos 10. Esto es un factor. Y el otro factor es una x, que no se escribe el 1, menos 7. Y entonces, así queda factorizada mi ecuación. Por lo tanto, recuerda que cada factor cada factor debe de igualarse a 0 y por lo tanto encontrar cuánto vale x. Igualo el primer factor a 0, que en este caso es 2x menos 10, perdón. ¿Y cuánto valdría x en este primer factor? Ah, bueno, pues 2x menos 10 despejando me da 2x igual a 10, sumo 10 a ambos lados. Divido entre 2 a ambos lados y me queda que x es igual a 5. Y entonces ya tengo cuánto vale una de las x que me dan, que resuelve este problema. Entonces una es x igual a 5. Y la otra, pues yo tengo que x es igual a 7, ¿verdad? Bueno, estos dos son los posibles valores que puede tomar x en mi ecuación. En esta ecuación de aquí que corresponde a esta ecuación. Ahora, ¿cuánto va a tomar el valor de y? Ah, pues y también puede tomar dos posibles valores y y puede valer 12 menos 5, 12 menos 5 es 7, y y puede valer 12 menos 7, 12 menos 7 es 5. Entonces me doy cuenta que cuando x vale 5, y vale 7. Cuando x vale 7, y vale 5. Por lo tanto, los dos números de los cuales me están preguntando, ¿verdad? Son esas dos combinaciones que son la misma combinación, simplemente cambiándole el nombre a la x y a la y. Entonces, la respuesta de cuánto valen estos dos números es 7 y 5. ¿Ok? Bueno, así quedaría el primer ejercicio. Vamos a pasarnos al segundo. El segundo ejercicio nos dice cuántas raíces se deben obtener de esta ecuación. Bueno, esa es una pregunta muy simple. Son 3 raíces, dado que es una ecuación de tercer grado. Y vamos a encontrarlas. Entonces, para encontrarlas, pues primero tengo que encontrar, aplicando el teorema de Gauss, las divisiones del término independiente, los divisores del término independiente, ya sean positivos o negativos. Entonces, los divisores del término independiente son esos números que pueden dividir al 6, ¿verdad? Y me da un número entero. Entonces, el 6 es divisible entre el 1 y positivo y negativo. Es divisible entre el 2, es divisible entre el 3 y es divisible entre sí mismo. ¿Ok? Bien. Y luego también tengo que encontrar los divisores de el coeficiente de la variable con la mayor exponente, que en este caso es un 1. Entonces los coeficientes de 1, pues simplemente 1 es divisible entre 1 positivo y entre 1 negativo y nada más. Y luego voy a hacer las combinaciones, todas las combinaciones, que en este caso son poquitas, dado que nada más hay un número, de P entre Q, es decir, este entre este, este entre este, este entre este y este entre este. Como este es un 1, pues cualquiera de estos entre 1 sigue siendo ese mismo valor. Por lo tanto, las combinaciones P entre Q, en este caso no es necesario hacer la tablita, dado que nada más tengo un número,
Si tuviera más números tendría que hacer una tablita para que sea más fácil, como viene en el documento, pero bueno, en este caso simplemente me quedo con estos divisores. Estos de aquí, jóvenes, son las posibles raíces reales de esta ecuación. Ojo, recuerda que las ecuaciones también pueden tener raíces imaginarias. Entonces, lo que yo hago es probar cada una hasta que encuentre al menos una de las soluciones. Una vez que encuentre una de las soluciones, ya sea que siga probando con las demás y encuentre las otras, o otro método es aplicar la regla de Ruffini para esa solución. Y lo que voy a estar haciendo, también conocida como división sintética, es dividir a esta ecuación entre uno de sus factores y por lo tanto estoy factorizando la ecuación y le estoy simplificando hasta volverla una ecuación de un grado menor, que sería una ecuación de segundo grado que ya sabemos resolver por otros métodos. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar con una x, y siempre empezamos con la x más simple, x igual a 1, a sustituir esa x en la ecuación. Entonces evaluamos el valor más 1 en la ecuación y aquí lo tenemos. 1 al cuadrado menos 2 por 1 al, 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Y luego, siguiente paso, pues voy viendo cuántos son esos valores y me doy cuenta que 0, o sea, todo esto me provoca un 0, es igual a 0. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que x igual a 1 es una de las raíces de la ecuación, es decir, 1 es uno de los valores que cumple la ecuación. Y recuerda que en una ecuación de tercer grado voy a tener 3 valores que cumplen la ecuación. Ya descubrí uno. Lo que sigue, pues puede ser que siga evaluando. Evalúe el menos 1, evalúe el 2, el menos 2, el 3, el menos 3. Y ojalá las 3 raíces me salgan por ahí 3 veces 0 igual a 0 y por lo tanto las 3 raíces son reales y ya no necesito meterme a encontrar las raíces imaginarias. Bueno, pero otra opción es realizar la regla de Ruffini para el x igual a 1 y eso es lo que vamos a hacer para simplificar esta ecuación a una ecuación de segundo grado. Y entonces vamos a realizar la regla de Ruffini. Para eso lo que tienes que hacer es colocar los coeficientes de la ecuación, ¿sí? A esta regla de Ruffini también la encuentras como división sintética. Coloco los coeficientes 1, menos 2, solo los coeficientes, menos 5 y 6. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Si una de los coeficientes es 0, es decir, por ejemplo, no aparece la x cuadrada, no aparece la x, tengo que poner un 0, ¿verdad? Porque su coeficiente es 0. En este caso todos tienen coeficiente, término independiente, lo coloco. Luego, aquí a un ladito vamos a poner que vamos a evaluar y en este caso, o entre qué vamos a dividir, entre más 1. Y pues empezamos con este procedimiento. El primer paso es bajar el primer número. Este primer número simplemente se baja, jóvenes. Igualito, con todo y su signo, 1. Segundo paso es multiplicar este número que bajé por este de aquí. Y entonces eso me da 1 por 1, me da un 2, ¿verdad? No, perdón, 1 por 1 es 1. 1 positivo. Y pues después, ahora sí voy haciendo la suma. Menos 2 más 1, eso es menos 1. Y ahora multiplico lo que me quedó como residuo por este 1. Menos 1 por 1, eso es un 1 negativo, ¿verdad? Y entonces sumo y me da menos 6. Y por último, menos 6 por 1 es 6 negativo. Sumo y me da 0. Si aquí al final, a la hora de sumar el último número, te da 0, eso quiere decir que este número que estás evaluando, que es x igual a 1, es una de las raíces. Ya sabíamos que es una de las raíces, pero hicimos el procedimiento para quedarnos con los coeficientes de el residuo, es decir, con una ecuación más simple, donde esta ecuación más simple corresponde a la factorización de la ecuación cúbica, dado que factoriza el factor x menos 1 correspondiente a la raíz igual, x igual a 1. Entonces, con esta
voy a obtener las otras dos raíces, ¿ok? Ya sea con fórmula general o usando el método de la tijera si es que se puede factorizar. Entonces, yo ya sé que una de las raíces es x igual a 1, me voy a quedar con los factores, los coeficientes los voy a volver a reescribir. Bueno, lo voy a dejar así y los voy a reescribir acá para que observemos cómo se reescribe la nueva ecuación. Hay que resolver la nueva ecuación y la nueva ecuación es este número por x cuadrada, este número por x y este número es el término independiente. Se bajó un grado la ecuación, ahora es una ecuación cuadrática que puedo resolver por cualquiera de los métodos vistos, fórmula general o método de la tijera o factorización. Y entonces vamos a resolverla por el método de la tijera. Aquí los coeficientes de x cuadrada es 1 y 1, es decir, los dos números que me dan el coeficiente 1 es, la multiplicación de dos números es 1 y 1. Los factores del 6, recuerda que si no es tan claro, factores primos, puedes sacarlos dividiendo este número 6 entre primos. Entonces, en este caso, un número primo, el más pequeño es el 2, 6 entre 2 es 3, 3 ya es primo, por lo tanto es divisible entre 3 y me queda 1. Los factores de el 6 es 2 y 3, y como es negativo, pues aquí tengo varias combinaciones, ya sea que multiplique menos 2 por 3 positivo, o que multiplique menos 3 por 2. Son las dos posibles formas. Ojo, yo quiero que a la hora de hacer la multiplicación, sume y me dé un menos 1, que es el número que está en medio. Entonces, ¿cuál de estos dos al sumar me va a dar un menos 1? Pues la de abajo. Por lo tanto, voy a poner menos 3 aquí y 2 positiva. Menos 3 por 2 me dan menos 6 negativo. Método de la tijera, a la hora de multiplicar 1 por 2, eso es un 2, lo escribo aquí. A la hora de multiplicar menos 3 por 1, eso es un menos 3, lo pongo aquí. Y a la hora de sumar un menos 3 con un 2, eso es un menos 1 positivo. Y precisamente esto era lo que quería que me diera para que coincidiera con el coeficiente de la x. Y entonces yo ya sé que las raíces pues provienen de que esto se puede factorizar como x menos 3 por x más 2. Y esto es igual a 0. Cada factor es igual a 0 por sí solo, por lo tanto tengo que x menos 3 es igual a 0 y tengo, despejando, otra de las raíces que es x igual a 3. Tengo x más 2 es igual a 0, despejo y tengo que otra de las raíces es x igual a menos 2. Si quiero comprobar que no me he equivocado y que eso esté bien, pues simplemente sustituyo esto en la ecuación principal y se tiene que cumplir que 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado, menos 5 por 3 más 6, sea igual a 0. Bien, y entonces como conclusión, ¿cuáles van a ser mis raíces? Pues la primera raíz que encontré, que supe que era la primerita, ¿verdad? X igual a 1. La segunda raíz que encontré con la factorización es x igual a menos 3, a 3 positivo, perdón, y tengo una raíz negativa, x igual a menos 2. Como ya tengo las tres raíces, bueno, pues en este momento ya puedo saber que como tal no hay raíces imaginarias porque ya tengo las tres raíces. ¿En qué momento va a haber raíces imaginarias? Bueno, pues cuando tenga que usar la fórmula general, pues seguramente me puede salir por ahí una raíz imaginaria. Bien, jóvenes, pues ahí está resuelto el ejercicio. Y pues esto sería todo por hoy. Espero lo revises para que veas que lo pudiste hacer o no en la clase y bueno, pues repases para tu examen. Mucha suerte.